Bienvenidos a esta clase introductoria. Soy profesora adscrita al Departamento de Español y Literatura y en algunas ocasiones he sido invitada como profesora en la maestría para impartir la cátedra de literatura venezolana. En esta ocasión he hecho un ejercicio con base en la lectura de un libro publicado recientemente sobre un análisis de ciertos conceptos que en los últimos 10 años han salido a flote producto de situaciones de nuestro acontecer nacional. Entonces, esto que preparé lleva por título El concepto de frontera en dos novelas venezolanas. Una, Volver a Cuando, de María Elena Morán, publicada en el 2022. Esta novela obtuvo el premio de literatura Gijón. Esta autora está radicada actualmente entre España y Brasil. Y El tercer país, de Karina Sáenz Borgo, en 2021, perdón, ella vive en Madrid. Entonces, si quieres... La referencialidad es un elemento común en nuestra literatura tanto del siglo XX como del siglo XXI. Entonces, presentar una sinopsis, un balance de la literatura venezolana durante los últimos 10 años es una tarea imponente, y más aún si incorporamos los primeros 10 años del siglo XXI. No obstante, se puede comenzar con determinar si hay relación o no con la literatura del siglo XX y por supuesto que hay correspondencia, y esto lo sustento con críticos literarios, Juan Liscano, pero más recientemente con Gregory Zambrano en cuanto al carácter fundacional, la literatura telúrica desde la perspectiva de Milagros Mata Gil, y de Víctor Bravo en cuanto a una clasificación que hace sobre la instauración de la modernidad y lo urbano, lo disonante y lo grotesco, lo absurdo y lo fantástico, y el problema del ser y la verdad. Entonces, procurar sentar las bases de la identidad del venezolano fue clave a través de estos conceptos de la literatura del siglo XXI. Pero a partir de Cojut se colige que la nación, en las letras venezolanas, sigue teniendo un carácter de referencialidad, porque los acontecimientos históricos, culturales, políticos y sociales están presentes en nuestras ficciones. Por tanto, la creación ficcional, puedes pasar, por favor, no se ha agotado en la selección de episodios clave en la historia de la nación para crear tramas que contribuyeron a entendernos como territorio, con entidad, con rasgos comunes. De allí que, aunque bien sabemos que no son reales, porque se encubren con el imaginario del autor, temáticas como la dictadura, como el éxodo campesino, como la aparición del petróleo, las guerrillas, han sido el argumento o el telón de fondo de ciertas obras representativas o que forman parte del canon de la literatura venezolana. Oficina número 1, Doña Bárbara, Canta Claro, bien. Entonces, conforme pasan los años, se han incorporado esos acontecimientos. Bien. Pero, ¿qué sucede? Esto, lo anterior que venía mencionando es para el siglo XX. ¿Qué sucede en el siglo XXI? Con los 25 años que han transcurrido. Entonces, haciendo a un lado por un momento el ámbito literario, si tuviésemos a hacer un censo sobre los acontecimientos que han marcado los últimos años en el país, seguramente extraeríamos ciertas palabras claves. Migración, frontera, apagón, extranjero, crisis, diáspora, exilio. Bien, entonces esas palabras que son del común tienen correspondencia y referencialidad en el ámbito literario, y es lo que recopila o se ha recopilado en el libro Conceptos claves para el estudio de la literatura venezolana actual, publicado este año, un reciente, en 2025, organizado por Tatiana da Silva. Y esto indudablemente viene a complejizar, pero también robustecer los estudios canónicos, ¿sí? Los estudios referentes sobre la literatura venezolana. Y, permiso, eh, conviene engranarlo, aunque la publicación de este libro sea de este año, conviene contrastarlo o que haya una correspondencia, como lo mencionado por Karl Kohut de la Universidad, está radicado en Alemania,
con un artículo publicado, el artículo se titula Sobre algunas paradojas de la literatura venezolana, está publicado en Nación y Literatura, un estudio de diferentes perspectivas de la literatura venezolana publicado por la Fundación Bigot en el año 2006, es decir, 2006, inicio de los 2000. Entonces, cito al autor. Este es el libro que les estaba mencionando, en la pantalla se muestra la portada. Bien, los años caracterizados por el descenso económico, político y social, es decir, por un empobrecimiento general, han sido los años de una evolución espectacular en el campo literario. Y eso mismo porque la literatura ha sido acompañante fiel de las evoluciones y cambios que sufrió el país. No en el sentido de cierta sociología de la literatura que la vio como expresión directa de la sociedad, sino en el sentido de un concepto más abierto y que ve la literatura como una respuesta crítica y autónoma a los fenómenos políticos sociales. La literatura venezolana actual es más viva, rica y multifacética que nunca. Entonces, esto lo dice el autor sobre la década de los 70 del siglo pasado, del siglo XX. Pero llama la atención porque la publicación de este estudio, de lo que les acabé de leer de la cita, es de la primera década de los años 2000, de 2006. Y en contraste con la aparición del libro Nación, Conceptos Clave, hay un transcurrir de casi 20 años. Entonces esto interesa porque la referencialidad, los temas nuestros, son una constante en nuestra literatura. ¿Sí? En este sentido, la ebullición de la creación literaria a partir de temas que tocan el día a día se convierte en una manera de rastrear el exterior o contar la historia del país y cómo cada personaje, persona, tuvo adhesión a las situaciones políticas, sociales y económicas propias de la nación. Es así como podemos identificar y analizar algunos conceptos claves en obras de reciente publicación. Una de ellas, la que yo seleccioné, es el término extranjero. En este libro, vale decir, conceptos clave, allí se recopila migración, está diáspora, está crisis, tránsito, pero yo me detuve con hacer el ejercicio con fronteras, porque fronteras, la maestría está ubicada en una ciudad fronteriza y las novelas en las que me detuve a extraer el concepto, a revisarlo como ejercicio, fueron precisamente donde tiene lugar a cabo el término de la frontera, de esos bordes que parecieran o no difuminarse, ¿sí? Entonces, esto ocurre en la novela Volver a Cuando, de María Elena Morán, publicada en el año 2002. La caracterización del venezolano como sujeto extranjero, foráneo, pero también que se asocia con lo desconocido. Esto tiene lugar en la obra. Una sinopsis sería, la sinopsis: Nina, protagonista de la novela, antiguo miembro del chavismo, está desencantada con el proyecto de país. Despierta del letargo al ver a su hija malnutrida, Elisa, se aventura a Brasil y en una ciudad fronteriza entre Brasil y Venezuela, su campamento es azotado en un ataque xenófobo. La voz del narrador ofrece el testimonio de la animadversión. Cito: ella había visto el odio en esos ojos. Ella había escuchado y entendido porque el odio no necesita traducciones. El odio de esos que decían defender la ciudad de una orden de delincuentes. Fin de la cita. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva de los habitantes del pueblo, sus acciones podrían justificarse por la defensa, pero lo que realmente ocurre, o considero que puede ocurrir, es el miedo por lo desconocido, por esas personas que vienen a invadir o no se sabe qué. Para efectos de la trama, es muy posible que los lugareños desconozcan las intenciones de esas personas, que aparecen de un día para otro y en lugar de desplazarse o estar en tránsito, quieren o parecen querer quedarse a expensas de los otros, de los que sí son del lugar. Entonces, de aquí, este miedo, o lo considero que más que esa figura que se exteriorice como el extranjero, es un miedo, por eso que roza lo que no somos en nuestra cotidianidad. Y Carreño, uno de los artículos compilados o de los capítulos del libro compilados en conceptos clave, refieren a tal apreciación sobre el extranjero a propósito de la novela Una tarde con campanas, publicada en el año 2006 de Juan Carlos Méndez Guedes. Quiero acotarlo para hacer la acotación, disculpen la repetición. Entonces, en este caso funciona para entender cómo se ve el foráneo.
Al respecto, Cristóbal Carreño nos dice que es una angustia de sentirse frente a ellos como algo desconocido, como el Unheimlich. Y me tomo la salvedad porque el Unheimlich es lo extraño, ¿sí? Que se toma de la literatura o del género de terror, pero esa extrañeza de rozar en el día a día lo que puede hacernos daño, lo que puede venir a convertirse en nuestro día a día. Es precisamente eso, ese terror a lo desconocido. Entonces, esa extrañeza del inconsciente. ¿Por qué? Porque para Cristeva el extranjero está dentro de cada uno de nosotros. Y como cada uno de nosotros en algún momento nos podemos llegar a sentir extranjeros o desplazados, ¿sí? O ahorillados o hechos a un lado. Entonces, es decir, los lugareños lo asociaríamos con lo extraño, con lo otro de ese lugar de origen. La agrupación de estas palabras también les explica Carreño porque, cito, hay una relación estrecha entre ambas, no de un modo explícito, sino con otras lenguas. También porque en el castellano se usa extranjero como sustantivo para referirse a un país o países de los cuales no pertenecemos. Fin de la cita. Entonces, en la ficción se muestra al extranjero como ese extraño que no se desplaza y de no hacerlo el lugareño es quien será desplazado, cambiado y allí tiene lugar la fuente del miedo por lo desconocido. Un debate que no es de hoy, sino de siglos atrás. Al respecto, también este autor, Carreño, expresa que ya el Inca Garcilaso tenía este cuestionamiento, porque nadie debe ultrajar ni debe hacer daño a un desconocido por el hecho de no haber nacido en un lugar determinado. Podríamos entonces pensar que la figura del extranjero no es un solo objeto de discusión en la actualidad, pero solo basta hacer una rápida inspección por fuentes noticiosas para entender la cantidad de personas que hoy viven como refugiadas. De acuerdo con cifras recientes de la ACNUR, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 42.7 millones viven como refugiados para el año 2024, tienen ese estatus, pero también se asoma el estatus de migrantes forzados. De esos 42 millones, casi el 67% vive en países vecinos, así como este personaje de ficción, Nina, que se va a la frontera de Brasil, y como tenemos con la frontera con Colombia. Pero aquí también hay que aclararlo, se asoma otro término, que es el de refugiado. Y para ser un refugiado hay que completar ciertos requisitos. El hecho de que aquí se haya incluido estas citas, yo solo lo hago solamente para demostrar la salida de miles de venezolanos a partir del 2016 y es lo que captura María Elena en la novela. Entonces yo retorno a la sinopsis de la novela. Después de la quema del campamento, huye del incendio e inicia el trajinar para llegar a Porto Alegre, ciudad escogida porque a cambio de trabajo tendrá pernocta y comida gratis. Aquí es preciso hacer un alto porque para incluir otro concepto. Aunque la novela no sea de índole histórica, considero que el traslado de Nina da cuenta de la vida cotidiana a raíz de la migración forzada. Por tanto, parafraseando a Rivas, forma parte de aquello que puede dar cuenta de un pasado que ha marcado la vida cotidiana. Esas versiones dan cuerpo a la intrahistoria. Cito, su bolsa de Boy Scout, con linterna, navaja, yesquero, fósforos, cargador de celular y su combo de plato, vasos y cubiertos minúsculos para comer, pero comer con dignidad, estaba tan perfecta como su neceser. Fin de la cita. Sin embargo, el concepto de extranjero puede contener diferentes matices. Es el caso de Diego, el dueño del hostal, argentino con raíces argentinas, pero que a diferencia de Nina, tiene un negocio. La relación de poder es evidente. Cito, él intentaría buscar a alguien más, pero así, de un día para otro, no se encontraban migrantes calificados. Sí, si no estaban de acuerdo con asumir el trabajo sabiendo que la carga podría ser mayor que la prevista, él no se ofendería y tampoco le pondría nota baja en el perfil de la plataforma de trabajo voluntario. Pero decime vos, dijo Diego con su acento bonaerense intacto, decime si vas a poder o no, para ir ya resolviendo. Claro que puedo, respondió Nina. Cuenta conmigo, faltaba menos, cómo no, y otras varias frases que todas querían decir lo mismo y cuyo subtexto era que le podía pedir que limpiara el piso con un cepillo de dientes que ella aceptaría con tal de tener una cama decente y no necesitar saltarse más comidas y poder quedarse con ese abriguito tan caliente que Diego había rescatado para ella de la caja de objetos perdidos. Fin de la cita. Pasaron los meses y en un arranque de ira,
pasaron casi 8 meses de esa situación, Nina le reclama, después de todo ese tiempo de labor, porque no había recibido remuneración alguna. Pero tras ese reclamo queda nuevamente en la calle y a expensas de la buena voluntad. Escuchemos lo que extraigo la cita de la novela. Hasta que la profesora Sandra, que sabía ponerle nombre y apellido a las cosas como nadie, le dijo que lo que le provocaba era destrozarle los dientes a ese payaso que se aprovechaba de ella y tenía los santos cojones de presentársela al mundo como su proyecto filantrópico personal. Tan personal que parecía que le incomodaba que cualquier otra gente se acercara con cariños u oportunidades que pudieran robarle protagonismo en su causa. A Nina le había gustado esa expresión tanto como le había dolido, así que la adoptó para sí y con esas palabras, proyecto filantrópico personal, noqueó a Diego, a quien se le ofendieron hasta las vísceras. La recontraputa que te parió, venezolanita del orto. Por eso es que no los quieren en ninguna parte. Se creen que ustedes, malagradecida de mierda, andate ahora mismo de aquí. Fin de la cita. Vemos cómo la figura del extranjero cobra diferentes matices. Dependiendo de las intenciones y poder adquisitivo, puede tener diferentes formas de percepción en el país que se llega. Así es con Diego y con Nina. Entre ambos tiene lugar la explotación laboral. Diego como el explotador, quien se aprovecha de las esperanzas y necesidad de empleo. Y Nina, la explotada, que calla y sucumbe por tener el mínimo para su estancia en el país, mandarle a la madre e hija y mantener a flote debido a una situación migratoria e inestable. Eso por el lado de volver a cuando, ¿sí? Ahora bien, desde otra mirada, ¿qué sucede cuando se infunde miedo y se sienten extranjeros en su propia tierra? Es la sensación que ocurre en El tercer país, 2021, de Karina Sainz Porbo. Angustias Romero, otra mujer protagonista, decide salir del país con su esposo e hijos. Viajan en bus y caminan hacia otra ciudad fronteriza de más de 800 kilómetros de distancia de la capital. Sus gemelos mueren en un poblado llamado Sangre de Cristo, producto de la mala alimentación y el trajinar en medio de condiciones ínfimas para unos recién nacidos. El personaje lo manifiesta, cito: cientos de personas como nosotros caminábamos perdidas, arrastrando equipajes y pobres y bolsas plásticas. Algunos acampaban frente al edificio municipal para guardar el turno hasta el día siguiente. Viajábamos a dedo hasta Cucaña. Por lo menos ahí no nos miraban como andrajosos, porque todos lo eran. Fin de la cita. Mencionan que se van del país. Hay un traslado voluntario, pero forzado. Es preciso aclarar que en ningún momento se refiere a Venezuela. Sin embargo, las alusiones a la... Llegó la luz. ¿Dejó la luz? Se sigue grabando, sí, creo que me están escuchando, voy a continuar. Bueno, les decía que no se refiere al país, pero esas alusiones a la crisis, al sufrimiento, permiten prever que la peste y la lluvia que estaba con la percepción de cómo es visto el venezolano que aunque no ha salido del país, está en la frontera o está en una ciudad fronteriza, se percibe como alguien ajeno que no es oriundo de esa región. Entonces mencionaba que se exhibe la perfección, la exclusión, la desigualdad y la comparación por ser una localidad distinta a la de los lugareños. Entonces, también se percibe otra dimensión de la diáspora, que considero una inconclusa o a medias, es decir, parecieran encontrarse en un limbo aquellos que han querido salir del país, pero por razones de documentación o dinero les fue imposible cruzar la frontera. Esto sucede porque Angustias Romero intenta llegar a la otra ciudad, pero tiene un problema, hay un inconveniente en la trama. El primero es que mueren sus hijos, producto de toda esa caminata, de todas estas condiciones terribles, pero cuando llega a la frontera le dicen que debe tener un salvoconducto y no tiene el salvoconducto, pero un oficial le dice, si usted tiene tanto dinero, le puedo conseguir el salvoconducto. Entonces es todo el padecer para poder lograr primero enterrar a sus hijos y luego obtener el salvoconducto, ¿sí? Entonces esto independientemente es como un espejo de la realidad que se ha vivido de tanta gente que hemos visto caminar por las carreteras y que esto no se excluye de la literatura. Ha saltado también a la literatura desde la mirada que queramos ofrecer, ¿sí?
Entonces, esto ocurre, eso es lo que transcurre en la trama. Augustias Romero no tiene el salvoconducto y tampoco dinero para poder salir del país, por lo que sus esfuerzos se encauzaron tanto en dar santa sepultura a sus gemelos como obtener el salvoconducto para irse. Entonces, eh, está el ejemplo a partir de estas dos novelas, yo hice una breve caracterización del concepto, pero esto me permitió evidenciar una serie de motivos que pueden dar pie para sus investigaciones. El uso de motivos o acontecimientos referenciales no se han agotado porque mantienen vivas las ficciones, bien como medio para preservar la memoria, bien como elemento que permite aclarar hacia dónde se dirigen los nuevos discursos o, en palabras de Rivas, interrogar el pasado histórico, en especial el hecho de que a mediados del siglo XX la nación recibió miles de inmigrantes y ahora en lo que va del siglo XXI, aunque con intermitencias, no se ha detenido la migración, la salida de venezolanos. Entonces, interrogarnos y también reflexionar puede hacer posible la comprensión del presente desde la lectura de obras actuales en diálogo con el pasado. Es decir, si para el siglo XX hubo una llegada masiva de europeos que quisieron articular y robustecer al país, hoy hay una salida y tenemos que verla desde la reflexión de la historia, de comprender nuestros procesos, ¿sí? Y la literatura funge como un documento, como un medio de la memoria, no para hacer sociología, sino de la memoria, en el que deja a un lado, no es un aparataje solo para hacer una revisión de un momento histórico social, sino que forma parte de las heridas o de las situaciones que están documentadas en el ámbito ficcional. Asimismo, visualizar la situación de miles de migrantes venezolanos. Salen al país a expensas de lo conocido y al margen, ya lo sabemos, de los servicios públicos por no pertenecer, por estar afuera de lo convencional, para el lugar en el que piensan asentarse. Terminan excluidos, como el caso de los ejemplos que yo les extraje, les mostré. De igual manera, porque queda un diálogo abierto, y aquí me permito recordar lo que mencionaba la profesora Alexandra, estos son muchas interrogantes, quedan muchísimas interrogantes, queda inconcluso, es una brevedad, pero lo que importa es que afloren en nosotros las lecturas que hemos hecho, qué podemos revisar, cuáles son nuestros intereses, que no solamente van a partir de un canon de la literatura del siglo XX, sino de lo que se ha producido en los últimos 25 años en el país, que en palabras de Violeta Rojo, de Carlos Sandoval, es inmenso. Hay una gran cantidad para muestra el libro publicado, este libro desde el punto de vista crítico en el año 2025 sobre estos conceptos. No son conceptos que recopilamos del periódico, sino conceptos que también se han reunido o están producto han salido de novelas, de cuentos, de poemarios. ¿Pertenecerán al campo de la literatura? ¿Serán recordados? No lo sabemos porque es fluctuante, pero están allí como un testimonio de las situaciones que nos acontecen y para determinar que la literatura venezolana se nutre de la referencialidad. Y finalmente, yo creo que es preciso, es importantísimo decirles que existe un corpus más amplio. Es impresionante la cantidad de publicaciones, la cantidad de premios, la cantidad de instituciones que están tanto dentro como fuera del país, que produce literatura, que produce estos discursos para interpretarlos y para seguir abriendo campos interrogantes, que es lo que interesa. Entonces, se agregan nuevos títulos, por esto es que es necesaria esa lectura, esa interpretación desde múltiples miradas, una sola no, múltiples miradas que lo enriquezcan, que confluyan en congresos, en actividades, en estudios de posgrado como estos, en grupos de investigación, en revistas, para que puedan ocultar un panorama que es complejo, pero que a la vez es rico por la cantidad de escritores que están tanto dentro como fuera del país. Entonces, muchísimas gracias eso es lo que ya había mencionado, por la asistencia, y les auguro que puedan mantenerse en la maestría, que puedan hacer muchos y prolíficos estudios de investigación de todas las líneas a las que está adscrita la maestría. Hasta luego. Gracias. Si hay preguntas.
No, no hay nadie que quiera intervenir. Quiero hacer un comentario. Sí, claro. Hace tiempo estaba viendo como un resumen del programa de historia que tenía el doctor Luis Hernández en TRT. Creo que ellos ya no hacen más grabaciones. Pero bueno, y siempre basado en la prensa, que esa es su fuente de información. Y años, que si el 80, que si el 90, ¿no? Y viendo las noticias y todo. Y yo dije, pues definitivamente los venezolanos siempre hemos sido así, porque se mantiene esa forma de pensar, esos argumentos, ya sea en una época o en otra, esa pareciera que es una insatisfacción crónica, pero no lo es, o sea, es un modo de vida. Y si uno hurga más atrás, pues se entiende que en el momento de la colonización pues hubo de quienes se vinieron contra los que, de quienes huían. Y luego aquí, de los que llegaron con los que estaban. Entonces parece que eso se sigue ahí, ¿no? Sosteniendo y manteniendo y manteniendo y manteniendo. Pero es esa cuestión del venezolano de estar siempre ahí, ¿no? Diciendo, mira, así no es, así no nos gusta, lo que queremos en esto, o mira lo que están haciendo, mira lo que están haciendo. Siempre está ahí, ¿no? Hablando. Bueno, el autor que consulté me mostró, y bueno, me interesa ver el concepto de frontera en estas dos novelas, y hay otras tantas también por allí, pero bueno, no dio tiempo. Lo que quiero comentarles es que los tránsitos migratorios siempre han estado en la humanidad, ¿sí? Pero Carreño expresa que es a partir del siglo XX que la definición o el concepto de frontera es que, de extranjero, perdón, es que entra en boga, ¿sí? ¿Quién es el extranjero? Y siempre se ha asociado, o pareciera asociarse el concepto de extranjero con el miedo por ese desconocido. ¿Por qué? Porque pareciera que es un atavismo que tenemos, ¿no? Si yo estuve en un lugar, en una situación en la que me desplazaron, yo también voy a poder volver a ser desplazado. Para eso, he incluido incluí las cifras de ACNUR con respecto a la cantidad de refugiados, y este ejercicio lo hice con base en nuestra realidad. Pero me imagino que en el mundo, los campos de refugiados que hay en Siria, entonces debe haber una literatura y gente que reflexione, que se posicione de forma crítica, ofreciendo diferentes miradas sobre el extranjero, ¿sí? Sobre ese otro. Y fíjense lo que sucede en el tercer país con Angustias Romero, todo está en la frontera, es decir, se enmascara, en ningún momento se menciona o es San Antonio o es un pueblo fronterizo con Maracaibo, pero nosotros sabemos, sí, que ese uso de palabras similares, Cucaña puede ser una Cúcuta, Sangre de Cristo, un San Antonio, es para enmascarar o para disfrazar esa situación. Y se los voy a decir con un poco de propiedad. Estuve viviendo un año y medio en San Antonio, en una organización, y muchas de las personas que llegaban del centro del país le decían a los propios habitantes, a los lugareños de San Antonio, perdón, vecino, vecino, y muchas veces no había noción de que estaban todavía en territorio venezolano. En la trocha, justamente, muchos venezolanos viviendo en las trochas, en esos caminos verdes, ellos no entendían, no tenían noción de si estoy en el lado colombiano o si estoy en el lado venezolano. Entonces, el mismo venezolano excluye al otro venezolano por su forma de hablar, por su condición de excluido, porque no tengo nada, porque he perdido hasta casi que las esperanzas. ¿Sí? Bueno. Aquí Francisco Salinas quiere intervenir. Adelante, Francisco. Buenas, profe, ¿cómo está? Un gusto verla nuevamente, ¿se me escucha? Nada, yo recuerdo en las clases que usted daba de literatura venezolana, usted nos suministró varios libros críticos, como a Raiz Luca. Bueno, esos libros, si uno los busca en la web, son muy difíciles de encontrar. No sé si usted todavía tiene recursos o varios libros. Claro, hay muchos, como usted dice, muchos escritores que han publicado por web y puede ser como escrito sobre los temas venezolanos propios. Ajá, la pregunta es, ¿usted tiene material para ciertos materiales de lectura? Si los puede suministrar para leerlos.
Y nada, eso sería como que la duda. Porque claro, yo recuerdo que yo leí a Reis Luca y nos hizo como que una línea del tiempo y fue genial hacer esa actividad. Sería fino hacer esa radiografía desde el siglo, no sé, 18 hasta nuestros tiempos como para comprender los ciclos del tiempo en Sí. la literatura. Sí, Francisco, yo todavía conservo esos materiales y recuerdo que en esa época intenté hacer una radiografía del siglo XIX, siglo XX. Como mencioné al inicio de mi intervención, es un trabajo, y eso que dije, la salvedad de los últimos 10 años. Ahora imagínense mapear o rastrear toda la literatura venezolana desde su fundación. Pero hay que hacerlo porque como mencioné, la intervención que hizo la compañera, Venezuela, la literatura venezolana no agota en sus discursos o sus ficciones en la referencialidad, ¿sí? Siempre la tiene como telón de fondo, se nutre. Y habrá algunas obras que pasarán al campo literario o al canon de la literatura venezolana, porque así como hay un canon de la literatura latinoamericana universal, tenemos nuestro canon de la literatura venezolana para muestra muchas novelas de mediados de, bueno, fin de la dictadura o la década de los 50 del perejimenismo, ya hoy no se conocen, completamente desconocidas. ¿Por qué? Porque el campo literario ha fluctuado. ¿Qué son? Testimonio. Eso sirve, eso queda como registro para quienes estudiamos la literatura, para poder hacer un balance, para poder reflexionar sobre nuestras letras. No va a pertenecer a un programa de literatura de media general, pero sí debemos revisarlo. Entonces, en cuanto a su pregunta, sí los conservo, sí podríamos hacer esa tarea de escanearlos de pronto, porque hay algunos que no se mencionan. Dejo a un lado nombres como Orlando Araujo, dejo, bueno, Mariano Picón Salas con su reflexión o análisis sobre la literatura venezolana. Hay muchísimos, de verdad que sería una cuestión bastante compleja y robusta, pero si usted menciona que quiere revisar, hacer un contraste, sí están esos libros, están esos materiales, se consiguen, todavía se pueden tener a la mano. Bueno, vamos a dar 5 minutos y cerramos la jornada de hoy con la doctora Fania Castillo.